bioconsciencia. El colibrí de tierras altas y su papel como indicador de la salud del ecosistema. ¿Sabías que en tierras venezolanas vive un oso cuyo único pariente habita del otro lado del mundo? Francisco Herrera encuentra los matorrales secretos que podrían salvar a nuestro planeta. Es uno de los pocos fenómenos naturales del mundo que posee un récord Guinness ambiental: los relámpagos del Catatumbo. En principio, los colibríes son unas aves muy particulares que consumen, digamos, mucha energía porque su metabolismo, su modo de vida, su modo de alimentarse, les exige, tiene una alta demanda energética. Entonces, eso va de la mano con un metabolismo muy alto. El metabolismo muy alto supone un consumo alto de oxígeno para quemar esa energía, para quemar ese azúcar que ellos consumen, ¿no? Y entonces, en principio, tienen metabolismos altos. Pero, ¿qué sucede durante la noche cuando no pueden volar? La solución evolutiva que se han encontrado es que ellos disminuyen su metabolismo. Es decir, es como si desenchufaran la calefacción, ¿no? Entonces, bajan su temperatura corporal, disminuyen su frecuencia cardíaca, disminuyen su tasa respiratoria y el animal entra en un estado como de catalepsia que se llama torpor, ¿no? O sea, ese estado de torpor permite consumir muy poco de esa energía que ellos tienen almacenada y poder llegar al día siguiente vivo. Las flores suministran el combustible que los colibríes necesitan para suplir su gran demanda de energía, sobre todo en lugares fríos. Estas singulares aves, sin embargo, necesitan de nutrientes que no se encuentran en las flores. Y el azúcar lo que les sirve es para tener la energía o que les permite volar o que les permite volar a la tasa que lo hacen y buscar insectos, que es realmente el alimento de los animales. Entonces son equivalentes a un Fórmula 1 con un motor de 2 litros que necesita estar rellenándose permanentemente, ¿no? Y lo que ellos se alimentan son realmente de insectos, ¿no? Pero ciertamente las flores son el factor limitante en el ambiente. Los insectos, paradójicamente, no determinan cuántos colibríes hay en un lugar. Lo que lo determina es la cantidad de flores o de néctar que puedan ellos conseguir. En los bosques nublados tenemos una enorme cantidad enorme, yo diría que notable cantidad de especies de colibríes, y todos ellos de alguna manera han establecido una especie de pacto entre ellos y las plantas que ellos visitan. Esas plantas les proporcionan a ellos el alimento y ellos le dan en compensación a las plantas servicios de polinización, o sea, servicios de polinización cruzada. Las plantas necesitan polinizarse entre individuos distintos y el vehículo para llevar el polen de un individuo a otro individuo es el colibrí. Pero no todos colaboran efectivamente con la polinización de las plantas. Nunca falta, cuando hay un sistema así más o menos que funciona, alguien que se aprovecha del sistema, ¿no? Y entonces están los llamados ladrones o robadores de néctar. Estos animales, contrariamente a lo que hace un colibrí normal, es decir, que hace una visita frontal en la flor, o sea, y toca las estructuras reproductivas de ella, en este caso el animal hace una visita lateral,
y accede directamente a la recompensa sin tocar las estructuras reproductivas, de tal manera que accede a la recompensa sin prestar el servicio. Esos son los llamados robadores. Uno no puede hablar de el colibrí porque son muchas especies de colibríes. O sea, los Andes quizás tienen el orgullo de poseer aproximadamente la mitad de las especies de colibrí del país. Entonces tenemos en el 4% del territorio nacional el 50% de la diversidad de especies. Eso es un gran desafío porque supone proteger esos animales, digamos, en un territorio sumamente, digamos, demandado desde el punto de vista de uso. Su rol como indicador de la salud ambiental fue el punto de partida para el desarrollo de un proyecto científico. Entonces, en este momento estamos con otros investigadores, otros colegas del IBIC, haciendo unos experimentos donde estamos tratando de hacer unas comparaciones entre los colibríes de alta montaña con relación a los colibríes de tierras bajas y ver qué diferencias desde el punto de vista de su perfil metabólico se pueden establecer entre ellos, ¿no? Las aves son capturadas y guardadas durante un día completo para bajarles el estrés. Luego se someten a mediciones de sus descargas de CO2 durante la noche. Bueno, yo estoy trabajando con ecofisiología en aves, entonces estoy trabajando ahorita con colibríes, que son aves nectarívoras, entonces estoy trabajando es como el posible impacto que puede tener el cambio climático sobre estas aves. El colibrí porque es una ave que por su tamaño, el tipo de locomoción, esto vive como un estado de estrés energético, se podría decir. Entonces, además responden muy rápido a los cambios, tanto de temperatura como de alimentación. Entonces, es un sujeto de estudio muy bueno para este tipo de trabajo. Yo específicamente lo que quiero ver es cuáles especies van a poder soportar el calentamiento, es decir, si son las especies de zonas bajas o las especies de zonas altas. Eso es lo que quiero ver. Bueno, en principio yo creo que ese no es el problema de los colibríes solamente, sino de muchísimas especies, es la destrucción del ambiente, o sea, la destrucción de su ambiente natural. Muchas especies pueden, digamos, soportar que destruyan su ambiente y adaptarse de cierta manera a algún grado de perturbación. Pero hay otras que son muy delicadas, puesto que dependen de algunas especies que están, digamos, en un equilibrio muy lábil, ¿no? Y entonces cuando ese equilibrio se rompe, que a veces es muy fácil de romper, estas especies pues empiezan a desaparecer. Nuestro planeta, el único que le da soporte a nuestra vida, se deteriora día tras día. ¿Será posible recuperar los daños que el clima y los seres humanos infringen al ambiente? El ecólogo Francisco Herrera, que trabaja en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, tiene algunas respuestas. El problema del deterioro de los ecosistemas viene siendo abordado desde dos ópticas. Algunos sostienen que el hombre debe generar procesos que reviertan el deterioro del ambiente. Otros sostienen que el restaurador debe dedicarse, más bien, a acelerar procesos naturales en lugar de generarlos. Restauración ecológica vendría siendo uno de los términos que se ha acuñado para hacer alusión a la recuperación de ecosistemas que se han visto degradados. Sí, de hecho, yo puedo usar como sinonimias restauración ecológica, recuperación de ecosistemas, incluso reforestación, porque es la palabra que la gente más conoce asociada a la recuperación de la cobertura vegetal de un espacio. El ecólogo Francisco Herrera, junto a su equipo multidisciplinario de investigadores, lleva muchos años trabajando en el diseño de estrategias para la recuperación de ecosistemas. Su abordaje parte de la idea de que muchas de las especies que pueden jugar un papel fundamental en la restauración de un ecosistema pueden encontrarse en la misma zona. Mira, lo primero que nos movió fue la
preocupación, pero también la oportunidad de transformar un poco los programas de restauración en el país. Por razones históricas, se manejaba mucho más información acerca de cómo utilizar eucaliptos y pinos en programas de recuperación de ecosistemas. Pero no son las especies más ideales en la mayoría de los escenarios. Entonces nuestra principal punto de partida fue cómo hacer un levantamiento de información de especies que sean típicas del neotrópico, de cada región de la que se está recuperando, y que además tuviesen ciertas características ecológicas favorables para la recuperación. Entonces, estas cuales pueden ser que tengan tasas de crecimiento altas, que puedan crecer en suelos relativamente pobres, que cuando se reproduzcan, produzcan muchas semillas para que sean propisorias de nueva, como de una expansión de la reforestación. Entonces, la primera fase del estudio fue hacer un levantamiento de las especies que llamamos promisorias para la recuperación de ecosistemas, y nos los planteamos al norte del río Orinoco, o sea, todos los paisajes al norte del río Orinoco, en el caso de Venezuela, y además era muy interesante porque esto lo compartimos con buena parte de la cuenca del Caribe. Entonces los hallazgos que pudiéramos tener no solo eran para Venezuela, sino que eran de interés para la región al menos de la cuenca del Caribe. El trabajo del ecólogo Francisco Herrera se nutrió de la experiencia de un proyecto binacional de integración suscrito por Venezuela y Cuba. Los investigadores cubanos aportaron su conocimiento de los procesos de germinación en especies autóctonas. En el transcurso de la investigación hubo mucho que aprender sobre las semillas, sobre la germinación, sobre el almacenamiento. Al cabo de 3 años, de las 450 especies comunes que se habían escogido inicialmente, se seleccionaron unas 50 especies, con la finalidad de instrumentar programas de restauración. Uno de los frutos visibles del trabajo de investigación fue la publicación de un libro sobre restauración, en el que se presenta una primera síntesis de los conceptos y prácticas que se han ido acumulando en las áreas de reforestación y recuperación de ecosistemas degradados. El texto habla de criterios ecológicos locales y señala especies promisorias para la reforestación. El norte de Venezuela se abastece en un alto porcentaje, por encima del 90%, del agua que nosotros podemos tener en los distintos embalses del norte del país. Y estos están sufriendo mucho, principalmente porque sus cuencas están muy deforestadas. Entonces nuestro objetivo siempre fue conocer esos ecosistemas, diagnosticar los principales elementos perturbadores de los ecosistemas, trabajar con las comunidades desde el Turimiquire, todo el valle de Huigüe, la cuenca del lago de Valencia, en occidente Sierra de San Luis, etcétera, tratando de ver qué estaba ocurriendo, no solo por la situación actual de la bajos niveles de los embalses, producto de una disminución de las lluvias y además del nivel de deterioro de las cuencas, sino que los escenarios de cambio climático para Venezuela arrojan con mucha certeza que Venezuela va a ser un país bastante más seco en tan solo 20 o 30 años. Entonces, todo el imaginario con el cual hemos construido nuestras ciudades, la distribución de la población, el acceso al agua, va a ir cambiando muy rápidamente. Si hoy estamos en una situación de vulnerabilidad, debemos tomar acciones más bien pronto para ir enmendando la situación de vulnerabilidad en la actualidad, más las que se van a sumar producto del cambio climático. Las conclusiones del trabajo constituyen un valioso aporte que puede ser de gran utilidad para la formulación de políticas que nos protejan de los graves problemas ambientales que pueden presentarse en el futuro. En el año 1866, Anton Göring, un naturalista comisionado por la Sociedad Zoológica de Londres para estudiar plantas y animales, visitó las tierras de lo que hoy es Venezuela. Gracias a sus testimonios, hoy podemos saber cómo era el aspecto del sur del lago de Maracaibo a fines del siglo XIX. En 1874, algunos de los paisajes que cautivaron al explorador y que dejara plasmados para la posteridad se encuentran en la Ciénaga de Ologá, cerca de la desembocadura del río Escalante. Anota Göring en su libro Venezuela, el más bello país del trópico.
Después de varias horas de travesía, durante las cuales tuvimos que romper con ayuda de grandes ganchos las plantas acuáticas que se extienden como alfombras sobre el río, llegamos al primer estrecho fluvial, en cuyas orillas se acerca más el muro vegetal. Mientras más avanzamos, más árboles gigantes asoman por encima de la vegetación. Estos precursores del paisaje boscoso y espeso nos recuerdan que pronto estaremos rodeados por este y nos despedimos con una última mirada sobre las lejanas cabezas de la cordillera. El mundo que admiró Göring ya no es el mismo. La actividad agropecuaria y la explotación del petróleo han degradado buena parte del paisaje que admiró el explorador. ¿Sabías que en tierras venezolanas vive un oso cuyo único pariente habita del otro lado del mundo? Es el oso frontino, y su pariente más cercano, el oso malayo, habita en Asia, a más de 16.000 kilómetros de distancia. En las montañas andinas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, representante de la única familia de osos verdaderos de Sudamérica. Un animal imponente que se alimenta casi exclusivamente de materia vegetal y suele andar en pareja. La tala de los bosques andinos y la cacería han llevado al oso frontino al borde de su desaparición. Es nuestro deber y nuestro derecho proteger este valioso miembro de nuestra fauna. En la región austral del lago más grande de Sudamérica tiene lugar un fenómeno único en el mundo. Un evento natural que ha maravillado a todos los viajantes y que ha merecido un premio Guinness. Al sur del lago de Maracaibo confluyen dos cadenas montañosas. Las vertientes y ríos que descienden de estas sierras desembocan en las cercanías de varios poblados que son curiosamente llamados pueblos de agua. Ellos son Ologá, Chamita y el Congo Mirador. Los habitantes de los pueblos de agua viven en palafitos cerca de caños y manglares. La única vía de comunicación que conocen son los ríos y las aguas del lago. Los pobladores de los pueblos de agua conviven con un fenómeno único en el planeta que atrae a turistas, fotógrafos e investigadores del mundo entero: los relámpagos del Catatumbo. Aquí hay una situación topográfica también única en el mundo. Hay cuerpos de agua del lago Maracaibo de unos 13.000 kilómetros cuadrados, más senegales alrededor, que suman otros 5.000 kilómetros cuadrados. Entonces, toda esa agua caliente representa muchísima energía. Y estamos totalmente rodeados de montañas. La secuencia de vientos, combinado con esa energía de agua caliente, es lo que causa este fenómeno, básicamente. Una de las hipótesis sobre la formación de los relámpagos del Catatumbo sostiene que el fenómeno es generado por los vientos alisios, los cuales, al entrar en la depresión donde está el lago, chocan con la sierra de Perijá y crean masas de aire con baja presión sobre las aguas del sur. Este fenómeno de actividad eléctrica atmosférica es un fenómeno de temporadas de lluvias, de abril hasta noviembre. En
entre diciembre y marzo, abril, hay muy poco y casi nada de actividad de este fenómeno. Cada año se producen en la zona más de 1 millón de destellos. Es tal la intensidad del fenómeno que puede ser avistado a más de 100 kilómetros de distancia. 10 minutos de recurrencia de este fenómeno eléctrico generaría la suficiente energía como para encender las bombillas de toda Sudamérica. Eric Quiroga es un ambientalista cuya vida ha estado particularmente ligada con los relámpagos del Catatumbo. La primera vez que yo vi el relámpago tenía 7 años y fue mi madre quien me lo enseñó, me lo señaló. Vivíamos en un sitio que se llama Valera, que justamente queda enfrente, en todo el frente donde se genera el fenómeno. Pero lo más espectacular fue cuando empecé a ir al lago de Maracaibo, que fue allí donde me dio una gran fascinación por ese lago y allí fue donde transcurrió parte de mi infancia. Y fue allí una vez, a los 9 años, que yo vi el relámpago del Catatumbo. Yo pensé que, y en verdad me acuerdo muy bien, y ahora lo repito, yo pensaba que era la sonrisa de la noche. Fue esta fascinación la que llevó a Eric Quiroga a gestionar el récord Guinness, galardón que le fue otorgado al fenómeno natural en el año 2013. Eso fue el 23 de agosto del año de 2013 cuando hago la solicitud. Unos días anteriores descubrí un documento de la NASA. Entonces hay una conclusión que dice que el lugar del planeta con mayor generación de tormentas eléctricas, ese es el sitio, está ubicado sobre el lago de Maracaibo y son 250 relámpagos por kilómetro cuadrado al año. Entonces eso hizo que el 23 de agosto solicité el récord Guinness, el cual por supuesto fue aceptado el 23 de noviembre del año 2013. Con o sin relámpago, aquí hay muchísimo que ver. Solamente la flora y fauna de la zona es suficiente para constituir un recurso turístico muy importante. Y bueno, esta cultura, estas personas, son personas muy nobles, personas muy trabajadoras. Viven aquí en sus palafitos, tienen una vida muy diferente, la vida de la pesca, la vida sobre el agua. Eso en sí también solo sería suficiente para atraer al visitante. Sin embargo, tal como sucede con muchas de las maravillas de nuestro planeta, los relámpagos y el mismo lago están amenazados por la actividad humana. Hay indicios de una disminución completa del fenómeno. Y no lo digo yo, sino lo dicen los pobladores del Congo Mirador y del Hogar. Ya no tiene la misma recurrencia que tenía hace 5, 6, 7, 8 años atrás. Eso está generado por la sedimentación del río Catatumbo. El río Catatumbo desde el año 1995 no ha sido dragado. Aparte de eso, ha habido una gran intervención, se desvió la desembocadura del río Catatumbo y en la actualidad yo aprovecho la oportunidad para hacer un llamado porque el Congo Mirador, uno de los pueblos más hermosos de agua de Venezuela, está a punto de desaparecer por ese problema, ¿no? Bueno, muy cerca hay una producción importante de petróleo. Entonces, bueno, lamentablemente a veces hay accidentes, descuidos y por aquí llega el petróleo. El petróleo es necesario para el país, eso lo sabemos todos. Pero también es necesario que se mantenga el ambiente porque eso es el recurso del futuro. El turismo realmente de Venezuela es el recurso del futuro.